Hola, ¿cómo están a todos? Les habla el doctor Marcelo Cortés Crespo. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es formación reticular. Damos inicio con una pequeña introducción. ¿Qué es la formación reticular? Como podemos ver en la pantalla, la formación reticular es un conglomerado de neuronas que se encuentra atrapado en una red reticular. Esta red, que está formada por células y fibras nerviosas, se extiende desde la médula cervical alta, donde inicia la médula espinal, sigue por la médula oblongada, pasa por el puente, por el mesencéfalo, por el tálamo, subtálamo, hipotálamo y finalmente llega a la corteza cerebral. Esta formación recibe fibras aferentes que vienen de afuera y son netamente sensitivas. También van a salir fibras eferentes que salen del tronco encefálico a los distintos niveles del sistema nervioso central, o que pueden ascender o que pueden descender. Se dice que la formación reticular influye en la actividad del músculo esquelético, en las sensaciones somáticas, viscerales, autónomos, endocrinos y hasta incluso en el nivel de la conciencia. ¿Dónde está ubicada la formación reticular? Si vemos a lo largo, la formación reticular está localizado, viendo acá, en la parte del diencéfalo. ¿En qué parte? En los cuerpos mamilares. En el mesencéfalo, en el núcleo rojo, en sus células magnocelulares, en la sustancia negra y en la porción ventral tegmental. A nivel del puente y la médula oblongada, pues lo encontramos en el núcleo cuneiforme, en el núcleo olivar, en los pares craneales, el 4, el 6, el 7, el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Cómo se divide la formación reticular? Se divide en 4 columnas. La primera es denominada columna media o del RAFE, que es la primera columna que estamos viendo por acá. Esta contiene neuronas de tamaño intermedio, se relaciona con el circuito del control del dolor y su neurotransmisor es la serotonina y tiene relación con la depresión, la ansiedad y las conductas violentas. La segunda columna es denominada medial. Esta columna medial es llamada magnocelular, contiene neuronas grandes, se relaciona con el estornudo, el bostezo, la contracción del músculo del martillo y el estribo, es decir, el tensor del tímpano y el estapedio. Y se dice que produce la orexina, un péptido relacionado con la estimulación del centro del hambre. Y además se relaciona con el control del sueño. La tercera se llama columna lateral, por lo cual también es denominada como parbicelular. Esta columna lateral contiene neuronas pequeñas, sensitivas, motoras y también relacionadas con las fibras parasimpáticas secretomotoras, y sobre todo está relacionado con el circuito reflejo, con los circuitos reflejos. Ejemplo: reflejo corneal, reflejo flexor de retirada, insalivación, masticación, deglución, vómito, el ritmo cardíaco, tensión arterial y la concentración del dióxido de carbono. Y finalmente tenemos la columna intermedia, que ahí lo podemos ver. Esta solamente se puede localizar en la médula oblongada y el puente. Se reconoce en ella una importante función, que es la cardiorrespiratoria refleja. Y estas son las 4 columnas que presenta la formación reticular. Proyección. Nos vamos a sus fibras aferentes y eferentes. Entramos a la conexión de la formación reticular. Ahí podemos ver a lo largo toda la formación reticular. Y para eso empezamos con las fibras aferentes. Aferente significa que están viniendo de afuera, llevando la vía sensitiva. Por ejemplo, vienen desde la médula espinal, como ser el fascículo espino-reticular, fascículo espinotalámico y el hemnisco medial. Estos van a llegar directamente a la formación reticular. Luego, desde los núcleos de los pares craneales, hay 3 aferentes ascendentes, que incluyen además la vía vestibular acústica y la vía visual, que también va a llegar a la formación reticular. Desde el cerebelo surge la vía cerebelo-reticular, que también llega a la formación reticular.
Desde el área subtalámica, el hipotálamo, el tálamo, cuerpo estriado y sistema límbico también va a llegar a la formación reticular. Y finalmente, desde la corteza motora primaria, desde el lóbulo frontal y parietal, también va a llegar a la formación reticular. Por lo tanto, estos son, podríamos considerar, 5 puntos importantes aferentes que llegan de afuera hacia la formación reticular, llevando una función sensitiva. Ahora hablamos de las vías eferentes que van a salir de la formación reticular. Salen, por ejemplo, van a salir hacia el tallo cerebral y la médula espinal a través del fascículo retículo medular. Salen de la formación reticular hacia los núcleos motores de los pares craneales y las células del asta anterior de la médula espinal. Salen de la formación reticular hacia el sistema nervioso autónomo, que puede ser simpático y parasimpático. Salen de la formación reticular hacia el cuerpo estriado, el cerebelo, el núcleo rojo, la sustancia negra, el techo y los núcleos del tálamo, subtálamo y el hipotálamo. Y finalmente, de la formación reticular salen la mayoría hacia la parte de la corteza cerebral, donde también reciben algunas vías eferentes directas. Estas son consideradas 5 puntos importantes de las vías eferentes que salen de la formación reticular hacia la parte de varios segmentos del sistema nervioso central. Bien, nos vamos a las funciones de la formación reticular. Se dice que están enumeradas en 10 funciones. La primera función es la que se encarga del control del músculo esquelético. Influye en la actividad de las motoneuronas alfa y gamma, que éstas se localizan en el asta anterior de la médula espinal. Se dice que también modula el tono muscular y la actividad refleja. Ejemplo, cuando los músculos flexores se contraen y los extensores producen antagonismo. El claro ejemplo, como podemos ver acá, realiza flexión y extensión. Realiza flexión y como antagonismo extensión. La segunda función, el aparato vestibular del oído interno y fascículo vestíbulo espinal, es decir, que está relacionada con el mantenimiento del tono de los músculos posturales, como podemos ver acá, y sobre todo mantener el equilibrio. La tercera función se encarga de los centros respiratorios del tallo cerebral, es decir, que se encargan de controlar los músculos respiratorios. Uno de ellos, el principal músculo de la inspiración, que es el músculo diafragma, y otros accesorios a la respiración. La cuarta función se encarga de controlar a los músculos de la expresión facial. Ejemplo, la emoción. Por ejemplo, cuando una persona sonríe o ríe como una respuesta a un chiste, ¿no? Función 5. Control de sensaciones somáticas y viscerales, debido a su localización central en el eje cerebroespinal. La formación reticular puede influir en todas las vías ascendentes que pasan hacia los niveles supraespinales. Por lo tanto, esta función está relacionada con el control de la percepción del dolor. Función 6, sistema nervioso autónomo, que se encarga de controlar y regular el sistema nervioso parasimpático y simpático. Función 7, el sistema nervioso endocrino, y función 8, influencias de los relojes biológicos. El sistema nervioso endocrino se encarga de controlar sobre todo la actividad de la hipófisis. En la influencia de los relojes biológicos es a través de múltiples vías aferentes y eferentes que van hacia el hipotálamo. Por tanto, en la función 7 y función 8 se encargan de controlar este eje denominado hipotálamo-hipófisis. Función 9, considerada la más importante y la principal, es el sistema activador retículo ascendente, denominado el SARA. Por lo tanto, esta se encarga de controlar la vigilia y el nivel de conciencia. Vigilia es estar despierto, estar atento, lúcido, que nos mantiene despiertos. Para esto empieza toda una pequeña vía para producir el sistema activador reticular. Y todo empieza por unas vías ascendentes. Las vías ascendentes son aquellas que transportan información sensitiva hacia los centros más superiores. Es decir, que empiezan a ascender estas fibras
del sistema activador reticular empiezan a ascender y, repito, transportan la información sensitiva a los centros superiores, que estos pueden llegar a la parte de la médula oblongada, del puente, del mesencéfalo, el diencéfalo y finalmente llegar a la corteza cerebral. Y es así que una persona que duerme despierta. Es así una de sus funciones que tiene este tema que es muy importante denominado formación reticular. Así que esta función número 9 es bastante importante, ya que uno de sus principales neurotransmisores es la acetilcolina, que es un neurotransmisor excitador para este proceso que es el SARA. A este contingente de fibras lo llamamos sistema activador retículo ascendente, o llamado SARA, que es el que sube y llega y termina en la corteza cerebral. Es decir, que todo este conjunto de fibras que llega a la corteza se activa y la persona que está dormida despierta. Y finalmente, la función 10 interviene en el mecanismo del sueño. Es decir, que estas vías, cuando están llegando a la médula oblongada y al puente, producen inhibición de la corteza cerebral, lo cual va a producir el sueño. Esas son consideradas las 10 funciones que tiene la formación reticular. Gracias por su atención. Hasta otra próxima oportunidad.